Tal vez toda tu vida te hicieron creer que la mente es una fábrica de pensamientos, una maquinaria que produce ideas, planes y emociones como una cadena de montaje invisible dentro del cerebro. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si la mente no creara nada, sino que simplemente recordara lo que el universo ya pensó por ella? Porque cuando dejas de pensar por un instante y te volvés observador de tus propios pensamientos, algo extraño sucede. Los pensamientos siguen apareciendo, la voz continúa, las imágenes mentales se suceden una tras otra, pero ya no parecen tuyas. Parecen venir de otro lugar como si fueras una antena sintonizando transmisiones que siempre existieron. Esa sensación de que las ideas llegan solas, que las intuiciones aparecen sin esfuerzo, no es casualidad, es el reflejo de una verdad que la ciencia empieza a vislumbrar y que las tradiciones espirituales siempre insinuaron. La conciencia no se origina en la materia se organiza a través de la conciencia. Lo que llamamos pensamiento no es la causa, sino el eco. Tu mente no está encerrada en tu cráneo. Es un nodo de una red más vasta, una corriente invisible que atraviesa todo lo vivo. Imagina por un segundo que cada átomo de tu cuerpo es como una célula dentro de una mente cósmica, que tus pensamientos son pequeñas sondas dentro de un océano infinito de información, y que cuando pensás, no estás inventando nada, estás eligiendo una frecuencia dentro de ese mar. El universo no te está escuchando, está pensando contigo, porque sos parte del mismo proceso que él usa para conocerse. Y cuando comprendes esto, deja de tener sentido la idea de crear desde cero. Lo que realmente hacemos es recordar. Recordamos posibilidades que ya existen en el campo cuántico y las traemos a la experiencia a través de la atención. Por eso la atención es la herramienta más poderosa de la conciencia. Porque lo que observas existe y lo que ignorás colapsa. El problema es que durante años confundimos pensar con ser conscientes, cuando en realidad son cosas opuestas. Pensar es moverse dentro del contenido de la mente. Conciencia es el espacio donde esos pensamientos aparecen. Uno te encierra, el otro te expande. Uno te hace sentir separado, el otro te recuerda que sos parte de un sistema más grande que nunca dejó de incluirte. Y cuando la mente se agota de intentar controlar la realidad, empieza a rendirse, a soltar, y ahí es donde la conciencia hace su entrada silenciosa. Es en ese momento donde dejas de luchar para manifestar y empezás a permitir que la vida se manifieste a través de vos, sin fricción, sin esfuerzo, con una precisión que parece mágica pero que es pura coherencia. La mayoría de las personas pasan su vida dentro de su propia cabeza, atrapadas en pensamientos repetitivos que son solo ecos del pasado, no percepciones nuevas. Repiten lo que ya fue, reviven lo que ya dolió, recrean lo que ya terminó. Y al hacerlo siguen colapsando la misma realidad una y otra vez, porque el campo no distingue entre lo que es actual o imaginado, solo responde a la frecuencia que transmitís. Cuando recordás que no sos tus pensamientos, sino el espacio donde aparecen algo profundo, cambia, el miedo se disuelve, porque ya no te identificás con la historia, con el drama, con la mente que se agita, y empezás a sentir una presencia más grande observando a través tuyo. Esa presencia es el universo pensándose, usándote como punto de conciencia. Cada vez que sentís inspiración, que algo se ordena sin saber cómo, que una idea llega con claridad sin haberla buscado, estás experimentando ese flujo. Y lo más interesante es que cuanto menos esfuerzo haces, más se manifiesta, porque la conciencia no trabaja, simplemente vibra, y en esa vibración todo lo necesario aparece. Por eso cuando querés cambiar tu vida no necesitas pensar diferente, necesitas recordar diferente. Recordar quién sos, desde dónde observás, qué versión de ti está mirando el mundo en este momento. Porque la conciencia no se mejora, se limpia, se despeja de ruido hasta volverse transparente. Y cuando se vuelve transparente, refleja el universo tal cual es, sin distorsión. No se trata de aprender a manifestar, sino de dejar de interferir con la manifestación que ya está ocurriendo. De entender que la mente humana es como un filtro de una señal infinita, y que cuando ese filtro se calma, la señal se vuelve pura. Entonces la vida fluye, la intuición guía, las decisiones se vuelven naturales, y la realidad responde con precisión milimétrica. Porque no estás creando nada nuevo, estás recordando la geometría del todo, estás trayendo al presente la información que siempre estuvo,
pero que solo podías percibir cuando dejabas de pensar lo suficiente como para escuchar. Y ese silencio, lejos de ser vacío, es la voz del universo diciendo: ya estás aquí, siempre estuviste aquí, ahora podés recordarlo. Hay algo que nadie nos enseñó, y es que el pensamiento no siempre es un aliado, a veces es interferencia, porque así como una antena puede captar señales del cosmos o llenarse de estática, la mente humana hace lo mismo. Puede ser el canal más limpio o el filtro más denso del universo. Y esa estática no es otra cosa que pensamiento repetitivo, memoria, que gira en círculos, palabras que no callan, imágenes que vuelven una y otra vez como si intentaran salvarnos del olvido, pero en realidad nos mantienen lejos de la conciencia que observa detrás de todo eso. El pensamiento es útil cuando está alineado, pero cuando se repite sin propósito, deja de ser una herramienta y se vuelve ruido. Una vibración caótica que impide escuchar lo que el campo está tratando de mostrarte. Por eso tantas personas dicen: no entiendo por qué nada cambia, medito, visualizo, repito afirmaciones, pero sigo igual. Y la razón es simple. La señal no llega limpia. La mente sigue llena de interferencia emocional. No se trata de callar la mente. Se trata de sintonizarla, de dejar de identificarte con el pensamiento como si fuera tu voz, y empezar a escucharlo como si viniera del viento. Un viento que a veces trae ecos del pasado, pero que no sos vos. Ahí ocurre el salto, cuando podés observar sin reaccionar, cuando la emoción no te arrastra y el pensamiento no define tu estado. Ese es el instante en el que el campo responde, porque por primera vez estás vibrando con claridad. Y esa claridad no es ausencia de ruido, es presencia consciente dentro del ruido. Es darte cuenta de que cada pensamiento, incluso los que parecen negativos, son solo vibraciones pidiendo ser integradas. No vinieron a sabotearte, vinieron a ser reconocidas. Y cuando las reconoces sin juicio, se disuelven. Ese es el principio más poderoso del campo. Lo que observás con presencia se transforma. Lo que resistís, se repite. Por eso cuando decís: quiero manifestar algo, pero al mismo tiempo dudás, temés o comparás, estás enviando dos señales al campo, dos frecuencias contradictorias, y el universo no responde con castigo, responde con exactitud, refleja la interferencia. El campo no tiene moral, solo coherencia. No premia ni castiga, simplemente replica tu vibración más constante, y esa vibración no está en tus palabras ni en tus deseos, está en tu estado de conciencia. La mente, cuando no está entrenada, funciona como una radio desintonizada, que capta fragmentos de muchas frecuencias a la vez: un poco de miedo, un poco de esperanza, un poco de gratitud, un poco de duda, y el resultado es una realidad confusa, fragmentada, cambiante. Pero cuando logras estabilizarte en una sola frecuencia, algo extraordinario sucede. El universo empieza a reorganizarse a tu alrededor con una precisión imposible de planear. De pronto aparecen sincronías, conversaciones que resuenan con lo que sentías, señales, coincidencias, y no es magia, es física cuántica en acción. La conciencia es un campo electromagnético vivo, y cuando tus pensamientos se alinean con tus emociones y tus emociones con tu intención, todo vibra en fase, como una sinfonía, y eso el campo lo amplifica. Ahí nace la coherencia, no cuando todo está perfecto, sino cuando lo que pensás, sentís y hacés apuntan en la misma dirección. Por eso el universo no necesita tu esfuerzo, necesita tu orden interno, y ese orden no se logra con control, sino con observación. Porque cada vez que observas un pensamiento sin pelearte con él, sin buscar eliminarlo, le quitas poder. Lo que alimentás con atención crece, lo que observas con conciencia se integra. Así es como el ruido mental se transforma en señal pura. Y entonces comprendes algo profundo. No necesitas pensar positivo, necesitas vibrar auténtico, porque el universo no responde al optimismo artificial, responde a la frecuencia honesta de quien acepta sus sombras sin perder la fe. Esa honestidad vibratoria es la puerta de entrada a la conciencia real. El silencio interior no es algo que se conquista, es algo que se recuerda. Está ahí desde siempre, esperando que retires el exceso de pensamientos que lo cubren. Cada respiración profunda, cada instante de atención pura, es una rendija por la que la conciencia universal se cuela y empieza a iluminarte desde adentro. Y entonces sucede algo que no se puede explicar con palabras, una expansión, una calma extraña que no depende de las circunstancias. No es que la vida cambie, es que vos ya no reaccionás igual, y esa diferencia lo cambia todo.
Porque cuando el observador cambia, el campo colapsa distinto. Cuando la mirada se vuelve clara, la realidad se reorganiza, y todo lo que no estaba en coherencia empieza a disolverse. Personas, hábitos, lugares, emociones antiguas, todo se reacomoda, no porque lo decidas, sino porque el universo siempre busca su equilibrio a través de vos. Y en esa reestructuración hay un punto de inflexión que se siente casi físico. Es el momento en que el ruido se apaga, no porque lo hayas vencido, sino porque dejaste de pelear. Y entonces, en ese silencio que parece vacío, escuchás por primera vez la voz del universo. No como un sonido, sino como una certeza. No dice palabras, dice, ya estás alineado. Recordar no es volver al pasado, es traer al presente una frecuencia que ya existe. No tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la vibración. El universo no almacena información como archivos, la sostiene en forma de energía. Y cada pensamiento, cada emoción y cada acto de presencia es una llave que abre una capa diferente de ese vasto archivo universal. Por eso, cuando estás tranquilo y de pronto una idea llega completa, perfecta, no es que la inventaste, es que la recordaste. Sintonizaste con la capa del campo que contenía esa información. La conciencia no aprende, reconoce. Y cuanto más despejada está tu mente, más fácil es acceder a ese flujo. Hay momentos en los que la gente siente que la vida se detiene, que nada avanza, que todo está quieto. Pero lo que realmente sucede es que el alma está reconfigurando su señal, desprendiéndose de frecuencias que ya no le pertenecen. Es como si el universo dijera, no puedo entregarte la siguiente versión de tu realidad hasta que liberes la interferencia de la anterior. Y eso se siente como vacío, como duda, como una calma rara, pero esa calma no es estancamiento, es preparación. El campo se silencia para que recuerdes la dirección. En ese silencio, la mente se incomoda, quiere respuestas, quiere movimiento, quiere certezas, pero la conciencia no se mueve en líneas rectas, se mueve en espirales, y cada espiral te lleva a una frecuencia más alta de ti mismo. Recordar quién sos no es repetir tu historia, es dejarla morir. Porque mientras sigas sosteniendo la narrativa de lo que crees ser, el universo no puede mostrarte lo que realmente sos. No se trata de pensar diferente, sino de dejar de sostener pensamientos que ya no están en coherencia con tu versión más expandida. El campo cuántico no distingue entre yo quiero cambiar y ya cambié. Solo responde a la frecuencia que sostenés con más fuerza. Por eso el cambio más profundo ocurre cuando dejas de buscarlo. Cuando ya no necesitas probarle nada a nadie, ni siquiera a vos mismo. Ahí, justo ahí, la vibración se alinea y el campo responde. Y esa respuesta suele llegar como algo simple, casi invisible. Una conversación, una idea, un gesto, una coincidencia. Porque el universo no se expresa con grandes efectos, se expresa con precisión, no grita, resuena. Cuando decís, quiero conectar con mi propósito, el campo ya lo tiene registrado. Lo que realmente estás diciendo es, quiero recordar la frecuencia que olvidé. Y esa frecuencia no se alcanza pensando más, sino pensando menos. Porque los pensamientos son como sombras proyectadas por la luz de la conciencia. Cuando la mente está inquieta, las sombras se mueven rápido y la realidad parece confusa. Pero cuando la mente se calma, las sombras se disipan y la luz original se refleja nítida. El universo no se descubre con palabras, se siente con silencio. Y el silencio no significa ausencia de sonido, significa que ya no estás escuchando el ruido del miedo, sino la melodía de la coherencia. La memoria más profunda del ser no está en el cerebro, está en el campo. Tus células, tu energía, tu entorno, todo recuerda quién sos. Por eso hay lugares donde te sentís en casa sin saber por qué. Personas que te resultan familiares aunque recién las conozcas. Momentos que parecen repetirse aunque nunca los viviste antes. No es casualidad, es resonancia. El universo acomoda la realidad para que recuerdes. Y cuando recordás, todo se reorganiza, los caminos se abren, las piezas encajan, las oportunidades llegan. Y la sensación no es de logro, es de reconocimiento. Como si algo dentro dijera, ah, era esto, siempre fue esto. Esa es la memoria del alma recuperando su coherencia. Pero también hay una paradoja. Cuanto más recordás, menos te aferrás.
porque entendés que no hay nada que alcanzar, solo frecuencias que encarnar, que el universo no te debe nada, porque ya sos parte de todo, que la manifestación no es traer algo externo, sino permitir que lo interno se refleje. Y entonces cambia todo, porque dejás de pedir y empezás a agradecer, dejás de controlar y empezás a fluir, dejás de forzar resultados y comenzás a observar el diseño desplegarse. Y en ese flujo, el universo se vuelve espejo, un espejo tan sensible que refleja tu estado sin demora. No te castiga, no te pone pruebas, te muestra lo que estás sosteniendo, nada más. Y eso, aunque a veces duela, es perfección pura. Porque cada reflejo incómodo es una oportunidad de ajustar la frecuencia, de volver al recuerdo original de quién sos. La conciencia no está tratando de enseñarte nada, está tratando de que recuerdes todo. Y lo recordás cuando el pensamiento se detiene, cuando la emoción se calma, cuando el cuerpo deja de resistir. Entonces la señal se vuelve limpia, y lo que antes parecía imposible se vuelve evidente. Lo que buscabas fuera siempre estuvo adentro, esperando a que bajaras el volumen del ruido mental para escuchar su voz. Esa voz que no dice haz, sino sé. Porque el universo no necesita tu esfuerzo, necesita tu presencia, no necesita tu ansiedad, necesita tu atención. Y en esa atención plena, el campo se ajusta, las líneas del tiempo se reordenan, y la realidad se vuelve una proyección de tu coherencia más íntima. Recordar no es mirar hacia atrás, es mirar sin filtros. Es reconocer que el universo no está separado de vos, que vos sos el universo mirándose en forma humana, redescubriéndose a través de la experiencia de tu vida. Y cuando lo recordás, el mundo cambia sin que tengas que mover un solo dedo, porque el cambio no ocurre afuera, ocurre en la frecuencia que sostiene todo lo que ves. Cuando la mente empieza a recordar su verdadera función, deja de actuar como dueña de la realidad y se vuelve su reflejo más puro. Ya no intenta controlar los resultados, porque entiende que los resultados son proyecciones de su propia frecuencia. Es como si el universo fuera una superficie líquida, que refleja cada pensamiento sostenido con emoción, y cada cambio interno modificara inmediatamente el reflejo. No se trata de magia, se trata de coherencia energética. La mente humana es un espejo cuántico. No crea desde la nada, sino que refleja las posibilidades que resuenan con su vibración más dominante. Si esa vibración está hecha de miedo, el reflejo será caos. Si está hecha de calma, el reflejo será orden. Si está hecha de amor, el reflejo será expansión. Pero lo más importante es entender que ese reflejo no aparece después, ocurre al mismo tiempo que la vibración. La manifestación no es un proceso futuro, es una consecuencia instantánea de lo que sostenés ahora. Por eso, cuando alguien dice, estoy esperando que el universo me escuche, en realidad está confirmando su desconexión. El universo no necesita escucharte, porque ya sos su voz. Cada pensamiento es una frecuencia emitida al campo. Cada emoción es un patrón que reorganiza la energía alrededor. La realidad no es un espejo distante, es una proyección inmediata de la mente que observa. A medida que comprendes esto, la percepción del tiempo empieza a disolverse. Te das cuenta de que el pasado y el futuro son solo diferentes modos de interpretación de una misma frecuencia que está ocurriendo ahora. No viajas en el tiempo, lo colapsás. Al cambiar la emoción con la que observas el pasado, literalmente cambias su vibración en el campo, y ese cambio altera el presente. Por eso el perdón no es un acto moral, es una herramienta cuántica. Cada vez que soltás una herida, tu frecuencia se eleva, y al hacerlo, tu línea temporal se ajusta. El campo no guarda rencores, solo memorias energéticas. Y cuando las liberás, el universo no necesita compensarte, porque automáticamente te alinea con una realidad más coherente. Así funciona la actualización cuántica del alma. Cada vez que entendés algo profundo, se reorganiza tu arquitectura energética y con ella, tu experiencia. Y entonces todo comienza a verse distinto. Las mismas personas, los mismos lugares, pero desde otra vibración. Lo que antes dolía ahora enseña, lo que antes pesaba ahora impulsa. Porque el espejo no cambia lo que hay frente a él, cambia la forma en que refleja. En ese punto comprendes que manifestar no es atraer, sino reflejar. No hay nada afuera que deba venir hacia vos, porque ya estás rodeado de infinitas versiones de la realidad. Solo necesitas alinearte con la frecuencia que sostiene la versión que querés experimentar.
No se trata de esfuerzo, se trata de ajuste. Y ese ajuste no requiere movimiento físico, sino emocional. Cada vez que elegís paz sobre miedo, claridad sobre duda, presencia sobre control, tu espejo se limpia. Cada vez que dejas de buscar pruebas, el campo se muestra. Cada vez que soltás la necesidad de entender, la coherencia se instala. El universo no reacciona a tus deseos, responde a tu frecuencia sostenida. Y esa frecuencia se mantiene solo cuando la mente deja de saltar entre versiones de sí misma y se convierte en observador consciente. Ahí es donde aparece la verdadera quietud, no la de la inacción, sino la de la presencia lúcida. La conciencia de estar exactamente donde el universo necesita que estés para desplegar el siguiente paso. La mente entonces se convierte en un espejo limpio donde el campo se reconoce. Y cuando el universo se reconoce en vos, la realidad se transforma sin esfuerzo, porque la ilusión de separación se disuelve. Hay un instante en el que todo encaja, no porque hayas entendido el universo, sino porque dejaste de resistirte a él. Ese momento no llega con fuego ni truenos, llega con un suspiro, una calma sutil que lo envuelve todo. Es cuando comprendes que nunca hubo nada que conquistar, solo una conciencia que recordar. Ser el observador consciente no significa desconectarte del mundo, significa integrarlo. Es mirar la vida sin juicio, con una atención tan profunda que todo se vuelve espejo de tu interior. Ya no necesitas respuestas porque sos la pregunta que el universo sigue haciéndose a sí mismo. Cada respiración se convierte en un acto sagrado de presencia, cada emoción en un recordatorio de que estás vivo, cada experiencia en una nota dentro de una sinfonía infinita. El verdadero salto cuántico ocurre cuando dejas de buscar experiencias extraordinarias y empezás a vivir con extraordinaria conciencia lo ordinario. Cuando podés ver al universo reflejado en un vaso de agua, en una mirada, en un silencio, ahí es donde la expansión se vuelve natural. La conciencia no se expande hacia afuera, se profundiza hacia adentro, y en esa profundidad comprendes que el universo no está ocurriendo para vos, sino a través de vos. Que no sos un viajero dentro del cosmos, sos el cosmos explorándose a través de esta forma humana, breve y luminosa. Y ahí llega la verdadera humildad, saber que no hay separación entre lo divino y lo cotidiano, que la iluminación no está en otro plano, sino en la forma en que lavas tus manos, en la atención con que mirás al otro, en el modo en que respirás mientras todo cambia. El universo no busca que lo entiendas, busca que lo sientas, porque cuando lo sentís, ya no hay distancia entre quien observa y lo observado. El espejo se disuelve, y lo que queda es pura presencia. No el yo mirando el mundo, sino el mundo mirándose a sí mismo desde tus ojos. Ese es el punto en que todo hace sentido, donde ya no importa si manifestás o no, si lográs o no, porque sabés que el juego siempre fue uno. Recordar que el poder no está en cambiar la realidad, sino en reconocer que vos sos la realidad misma. Entonces, cada día se convierte en un ritual silencioso de gratitud. Ya no esperás señales, las encarnás. Ya no buscas milagros, los vivís. Ya no pedís respuestas, las respirás. Y entendés que el campo cuántico no es algo que visitar, es tu hogar natural. La frecuencia donde la vida y la conciencia se abrazan para crear forma, experiencia y memoria. Así termina el viaje, no con una revelación grandiosa, sino con una sonrisa tranquila, porque recordar quién sos no es el final de la historia, es el comienzo de la vida en coherencia, donde el observador ya no busca entender el universo, sino disfrutar de ser el universo observándose.